Bueno, regresamos contigo, David, porque sí, pues se quedó todo en el tintero, Chihuahua. Es una plática contigo muy amena. Tienes mucho que plantear y que enseñar. Eh, a mí me deja básicamente, Norita, disculpe que no le haya saludado en No esta se segunda parte. preocupe. Buenas Buenas Ya tardes, está. tardes. Norita. Hola, buenas tardes. Este, A mí me hace ruido el planteamiento que hiciste con la teoría del flautista, que si bien es cierto, se fueron todos los deseosos, todos los ambiciosos, también es cierto que deja en duda la lucha que ha tenido Morena durante mucho tiempo en el pensamiento de la ciudadanía, no de los militantes, porque si bien es cierto que los militantes lo que hicieron fue mantener una actitud de rechazo o de reclamo, y esto lo podemos ver a lo largo y ancho del país, la población sí está haciendo reclamos fuertes a los militantes de Morena, y esto te lo digo ¿por qué? Porque nos hablan constantemente y nos dicen, no que no, ya ve, mire quién está ahí, ni crea que voy a votar por ustedes. Y incluso, no sé si sea cierto o no, tú tratas de parar las cosas, pero te amenazan con darle el voto al peor partido que ha gobernado durante tantos años este país. Y en ese sentido, a mí este planteamiento que hiciste de la teoría de Hamelin, digo yo, a ver, explícamela un poquito más detallada. Y ahorita entramos con alguna pregunta que ya está fraguando aquí mi amiga Nora, que yo sé que sí. Vamos a ver. Muy bien. Pues mira, yo creo que ya estamos hablando también de otro electorado. Creo que estamos viendo el electorado como un electorado pasivo, que está esperando que le sirvan en buffet la comida y él escoge y dice la última palabra. Pero Andrés Manuel lo ha dicho, él mismo lo ha dicho. Se necesita denunciar. Ya no es suficiente con votar y participar de esa manera. Se requiere las denuncias, decir, a ver, esto está mal, tú eres el responsable, porque él está actuando en base a eso. Si tú ves esta dinámica de gente que ya se puso en outside, o sea, fuera de la ley, ¿verdad? Porque las reglas cambiaron, pues está partiendo de denuncias fundadas, ¿verdad? La cuestión de la compra del voto, los nexos oscuros que tienen estas personas, el parentesco, son cosas totalmente firmes, acusaciones sobre una base muy firme. Y esto sacudió completamente el esquema, incluso en un momento que tú dirías, oye, pues no será este el más inoportuno. Ya están los procesos de campaña, esta gente está participando en debates, están visitando, haciendo mítines, están yendo con la gente, etcétera. Pero parece ser que no importa nada, sino el hecho de que a través de una denuncia es posible hacer un reclamo justo y necesario de, a ver, ¿por qué estás haciendo esto? Que antes lo hacías en plena impunidad. Le Sí, robaron incluso a López Obrador la presidencia 2 veces bajo este mismo esquema, Esquema sí, de ¿verdad? Con el trabajo. solapamiento de las autoridades, porque si estoy alguien completamente de defiende, acuerdo contigo. sí, Completamente en ese sentido, pero aquí tú me estás hablando de los que siempre han sido lo peor, o sea, sí, y que no hay ninguna duda de que son así. El problema y el planteamiento que yo hago, que fue lo que yo entendí de la teoría esta que tú me planteas del flautista ajá, de Hamelin, sí, es los que toca el flautista, se salen de esos otros partidos, se vienen a Morena y ocupan todos los espacios que en honor, en derecho, le pertenecían a quien luchó durante tantos años y no una lucha fácil aquí en Monterrey, porque tú lo sabes. Mm. Quien luchó aquí en Monterrey tantos años, por ejemplo, por poner Monterrey
pero esto sucedió a nivel país, y que quedaron fuera del panorama, siendo que ellos son los que llevaron a Andrés Manuel, son los que pusieron a 16 candidatos, 16 diputados que después nos traicionaron en el Congreso del Estado, que pusieron diputados en el Congreso de la Unión y que también hubo algunos que traicionaron, otros que no hicieron nada. Tenemos el caso de Lili Telles, que yo estoy viendo en este momento que se puede convertir hasta en una broma de niños, un juego de niños. El caso de Lili Telles, ante esta avalancha. Lo que ellos hacen, sí, y qué bueno que se les está denunciando, que era algo que no se hacía. Y que aquí lo duro es que fue Andrés Manuel el que se vio en la necesidad, porque nadie más lo hizo, ningún partido lo hizo, de salir a la palestra y decir, aquí hay una violación de la ley. Y no porque quiero que apoyes al mío, no, porque quiero que la democracia viva. Y Mario y la gente de Mario se quedan callados. Tan se quedan callados que hay quienes pensamos que la lucha o la acusación, la denuncia al INE es una broma y que tuvo que salir otra vez el mismo señor a decir, bájale, porque te estás propasando. Estamos viendo un mecanismo estandarizado de ajuste de cuentas que tiene que ver con un escrutinio muy efectivo y muy puntual de todo lo que implica el manejo del dinero, ¿verdad? Y el INE es otra de las instituciones candidatas a pasar a esa revisión obligatoria. Sí, sobre todo porque es una institución muy anómala, donde los que dirigen tienen una duración que excede el sexenio. Se supone que están ligados al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Se proponen las ternas desde ahí o algún otro mecanismo para ocupar los cargos, pero se ha vuelto un problema por las transgresiones a las atribuciones que se van tomando. Van transgrediendo poco a poco, pues andaban arrestando a Andrés Manuel, no lo amenazaron ahí que se callara y que ya no hablara, porque también ellos cometen errores, ¿me entiendes? Sobredimensionan su capacidad de acción por la confianza de que no pasa nada, yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Manejo un fondo privado, me lo encuentra un auditor, me saca a balcón y yo digo, pues es que estoy buscando dinero para que el instituto se ahorre en rentas y podamos adquirir inmuebles que es más barato a la larga. O sea, ellos se defienden de eso, sus políticas, ¿verdad? Pero el intervencionismo que vemos sin freno de estos funcionarios empieza ya a entrar en problemas de colisión con la figura también de los poderes públicos, ¿verdad? Que deben permanecer sin ser invadidos por otros agentes. Lo más anómalo es que se trata de instrumentos que no están al nivel ni del Poder Judicial ni del Legislativo, y están arrogándose pues el hecho de querer callar al presidente, pero se ve que esto es una consigna a partir de su conexión con los grupos que se manejan como ONGs. Ya esto es sabido cómo las ONGs están incidiendo en la política para transparentar intereses bien identificados de grupos que quieren que Andrés Manuel se vaya en 2012, según ellos. Y han estado haciendo todo lo posible, pero no es más que una alaraca, digamos que carnavalesca, es un carnaval de ridículos tremendos, ¿no? Porque hay un concurso ahí de figuras impresentables que se ha visto en la necesidad de exhibir todo su talento histriónico, pero en realidad son payasos tristes, ¿me entiendes? Que es más difícil ese papel. Están para llorar, porque no la hacen, ¿me entiendes? Le han tirado con todas las albóndigas y con todos los huevos y todos los tomates y no dan una en el blanco, ¿me entiendes?
se les ha revertido esto. Y entonces, pues dan lástima, es lo único que podemos decir, ¿no? Muy bien. Si vemos las conexiones, ¿me entiendes?, que tienen con el dinero, porque su interés los delata otra vez. El atractor fundamental son los cargos y el dinero. Por Sí, ahí se sí, van. porque ha sido en eso de los cargos que ellos han logrado tener canonjías y tener privilegios que nadie, Sí, ningún otro mexicano tiene más que sí, ellos. sí. Nora, Ya quiero me vio la que, cara. quiero que participe porque tiene muchas ganas de hacer una pregunta. Yo sé que ya trae ahí. Ya me vio la cara. Es que mis clases en la Facultad de Filosofía eran de 100 minutos. Imagínate. Ándele. Yo tenía que, pues, mantener la atención, no solamente desde el punto de vista bufonesco, ¿verdad?, sino con Sí, contenidos, ¿no? Había que manejar sí, claro. contenidos Había que del manejar de programa, todo. de todo. Me llama la atención algo que usted comenta. Realmente es muy interesante lo que aquí estamos planteando, pero sí quisiera yo dejar en la sobremesa que este tipo de pláticas muy difícilmente se dan en los hogares mexicanos, porque pues hay muchos dichos. Mi abuela decía que en la mesa ni de política, ni de religión, ni de deporte debíamos hablar. Entonces, la política se torna un tema muy controversial, o le ponemos las cruces, etcétera, cuando realmente pues forma parte de nuestra vida, ¿no? Pero lamentablemente pues ahorita el electorado que usted comenta es diferente al de antes. Antes era un electorado de análisis, un electorado de juicio, un electorado a lo mejor, pues que iba un poquito más allá. Ahorita pues somos, y digo, híjole, lamentablemente sí me tengo que incluir, somos un electorado de vistas, de popularidad, de las famosas encuestas, del no contra, ¿cómo se pudiera decir? Contrastar lo que me presenta un medio con el que me presenta el otro. Esta es lo que yo puedo ver como una realidad política, no nada más en el Estado, a nivel nacional. Entonces, ahora sí ya la pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos tener este tipo de pláticas, este tipo de análisis con alguien que piensa que es una guerra sucia el mostrar un video donde claramente se ven nexos con el narcotráfico? O que piensa que es una guerra sucia y que el presidente está metiendo, porque así lo dicen literalmente, está siendo antidemocrático, cuando realmente lo único que está haciendo es defender una democracia. ¿Cómo establecer un diálogo de manera muy consciente, humana y coherente posible con este electorado y poner una conciencia de voto? ¿Qué tendríamos que Es la hacer? pregunta del millón esa, que me has planteado. Mira, yo creo que hay gente que está perdida, que puede ser considerada como irrescatable bajo estas circunstancias. Sí, porque yo he visto la forma recalcitrante en que los han enseñado a odiar. No están Totalmente. actuando con la cabeza ni pensando, sino que están decidiendo, tomando un partido por las vísceras. Están pensando con el hígado, con los riñones, con lo que tú quieras, ¿no? Pero no con la cabeza. Y entonces, lo que yo diría es que el que no quiere ver es ciego por voluntad propia. Y las cosas, las pruebas del manejo efectivo de esta política están a la vista. Van a fructificar dentro de poco de una manera mucho más detonada, mucho más patente en poco tiempo. Y lo que pasa es que a este hombre lo están descalificando desde que ganó en 2018. Desde mucho La antes. descalificación, sí, bueno, ya como presidente, ¿me entiendes? Sí, pero ya presidente desde un día Sí, después que tomó sí, al posesión. tomar posición ya empezaron con esas cosas de atacarlo, ¿verdad? Y entonces esto por eso se hace sospechoso. Una persona que tenga cabeza,
en estos asuntos, se da cuenta que el encono viene de otro origen, ¿verdad? Estamos viendo que esta gente defiende un proyecto neoliberal. No hay ninguna propuesta detrás de ellos, ¿me entiendes? Es quítate porque yo estaba ahí y tengo más méritos que tú para estar ahí, pero Tengo las más cosas han tiempo. cambiado. Ese Ujú. razonamiento ya no viene al caso, porque sobre todo el proyecto neoliberal se ha vuelto cada vez más sospechoso, se le han encontrado cada vez más defectos. Y la prueba está en lo que ha hecho con los países latinoamericanos en todas partes. Y ahorita vemos movimientos muy activos de repudio a esa filosofía de gobernar, a los efectos nocivos en la economía, el autoritarismo con que se actuó, con que se manejaron las cosas y los movimientos cómo han sido golpeados, pero a pesar de eso, la gente ha perseverado. Lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, lo vemos en Francia, lo vemos, bueno, pues hay un montón de países que están en esa línea, unos con más tiempo en la palestra, ¿verdad? Por ejemplo, Cuba, pues estar aguantando desde el 59 hasta ahorita un bloqueo, ¿verdad? Eso para mí es un ejemplo histórico, aunque las interpretaciones en Europa hayan visto a Fidel Castro como un dictador útil, así le llamaban, ¿verdad? Pues hay gente muy inteligente que dice, no, hombre, mira, no te compliques, Fidel Castro es un estadista, es una persona con una dimensión crítica que muy poca gente tiene en Latinoamérica. Y eso se lo he oído a analistas serios, gente que nos da información de primera mano, que son estudiosos, ¿no? Que no hablan nada más así por encima, como muchos comunicólogos, ¿verdad? Que así lo hacen. Gente que está sobre los estudios de las opiniones de expertos, te está diciendo, ¿verdad? La calidad de esto que tenemos ahora, ¿verdad? ¿Quién era Fidel Castro también? Y Fidel Castro ya había observado el fenómeno López Obrador y estaba maravillado con lo que estaba pasando, con las propuestas que traía en sus libros, porque Castro leía los libros de López Obrador. Lo que es el poder del mensaje, ¿sí? De lanzar Sí, un mensaje sí, concreto. sí, pero también la coherencia y la profundidad, el dar en el blanco, ¿me entiendes? Cuando se enuncia una situación, se describe una situación, de dónde viene esto y a dónde va, ¿me entiendes? Sí, ¿Cómo surgió? aquí hay Sí, algo muy interesante de lo que planteó Nora y sí, que me gustaría hacer un comentario en ese sentido. Andrés dice, el pueblo de México es un pueblo maduro. Desde una visión del presidente, pudiéramos estar de acuerdo. Yo tengo serias dudas en cuanto a la madurez. Decidió votar por él y llevarlo a la presidencia, que es donde él fundamenta la madurez del pueblo. Acordémonos que los efectos del neoliberalismo trajeron a los incómodos, a los molestos con lo que estaba sucediendo, pero no que traían formación ni política, ni electoral, ni nada. Los indignados. Eran indignados, era gente nada más molesta con lo que estaba sucediendo. Que esa gente, yo no sé, ni quiero relacionarlo con el movimiento de indignados de Francia, porque tienen variables, pero que esta gente está más formada por clases medias que fueron perdiendo privilegios, que me recuerdan a los mencheviques, que me recuerdan se me fue, que ellos en un momento dado se acercan a las luchas de Lenin para recuperar lo que estaban perdiendo con los zares. Y de que cuando ya se llega son los primeros que se ponen en contra. Esto sucedió también en Brasil, antes de Bolsonaro, en Brasil, y bueno, afortunadamente en Bolivia no se dio porque la gente regresó y le volvió a dar la confianza a Evo y su gente. En México no le veo yo todavía ese crecimiento a la población, esa idea
Una muestra de ellos para mí es lo que va a pasar todavía con las presidencias municipales. Difícilmente se van a ganar las presidencias municipales. ¿Por qué? Porque ahí los partidos que tradicionalmente han estado tienen un contacto directo con la población de compra-venta de simpatías, por no decir del voto, porque entonces tendría que denunciar y demostrar, pero sí de simpatías. En ese sentido, creo que el planteamiento que nos hace Nora es muy interesante. No hay una generación. De hecho, ¿por qué el crecimiento de Samuel García? ¿Por qué el crecimiento de este cuate? Que todos los jóvenes están con él, o muchos jóvenes están con él, y que no tiene otra cosa más que, como tú lo dijiste, jugar al payaso. Pues yo creo que hay instituciones más antiguas que precisamente su robustez está en ese sentido, siendo la causa de que pervivan esas formas atávicas de la acción política, donde hay una tradición muy fuerte de contacto, de comunicación y de compromisos que son a veces familiares. Estás hablando de las presidencias municipales, ¿verdad? Que obedecen en su explicación política al cacicazgo. Son cacicazgos realmente. No Sí, estamos sí. hablando de presidencias a la manera como lo haríamos en una política contemporánea, ¿verdad? Moderna. Estamos hablando de viejas raíces que vienen desde muy atrás, tradiciones muy ancestrales en la forma en que se decide quién manda, quién acata, etcétera, ¿no? Y esto es más antiguo que cualquier cosa aquí en México. Y esa institución ha pervivido. ¿Cómo vendría, por dónde vendría la dinámica del desmontaje? Pues vuelvo de nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de que estas personas no se percatan que las reglas del juego están cambiando, que lo que Sí, antes sí. se solapaba, ahora empieza a moverse el fiel de la balanza a que ya estás en una situación delincuencial. Y eso va a cambiar todo, ¿verdad? Si estamos hablando de que se le levanta la mano a un delincuente del tamaño de cabeza de vaca, que es un tipo que está metido hasta las orejas con el cártel, probablemente, no sé si del Golfo o los Zetas, ¿no? Esa parte del currículum no la tengo, pero es probable que a los dos, ¿verdad? Como pasaba con Calderón. Más Entonces, metido con el Golfo. con el Golfo, que tiene más tiempo ahí, ¿verdad? Más arraigo, que Es el son más serios histórico, es también. el histórico. Sí, bueno, pues eso, ¿no? De que estamos hablando de que los poderes, el poder invisible que menciona Norberto Bobbio en el futuro de la democracia, en una situación muy grave, porque la mafia ya es terrible, ¿no? La camorra, como lo dice Roberto Saviano, es terrible, ¿verdad? Lo que hace cuando la gente es amenazada y es buscada para ajustes de cuentas. Pero aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué el presidente se atreve a hacer eso con un personaje tan poderoso, tan conectado con los cárteles? Pues porque las cosas ya están cambiando y esos cambios se están echando de ver en la confianza con la que el presidente está actuando. A mí me da confianza que ahora se busque aplicar la ley. Eso me da a mí confianza. Y si no estamos observando esto, pues nos estamos perdiendo una de las partes más importantes del show político, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con que esos personajes que se creían intocables, ahora son ficha roja en la Interpol, ¿me entiendes? Lo que está pasando en Colombia con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe puso en ficha roja a Lucía Moret. Tú debes recordar quién es Lucía Moret, la jovencita de La la UNAM, jovencita de que la UNAM, haciendo sí. una tesis se fue a un campamento allá en la zona de Sucumbíos, en Ecuador, a platicar con uno de los jefes guerrilleros colombianos que estaba acampado en territorio ecuatoriano. Y hasta allá fueron a violar el territorio para atacar ese campamento, matar casi a todos. Ella fue la única testigo que pudo decir cómo el ejército les llamaba a los heridos para atenderlos y luego los remataba ahí, ¿verdad? Ella se salvó de milagro y por eso la atacaron tanto y la querían presa para que no hablara,
de esos crímenes. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente Álvaro Uribe está detrás de Iván Duque y la política en Colombia de agresiones a la gente que ya está harta, ¿verdad? Estamos viendo el movimiento, es un movimiento que no cede, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que Álvaro Uribe está puesto ya fuera de lugar. O sea, yo siento que las cosas están cambiando de una manera formidable, ¿verdad? Claro que está costando mucho porque son poderes arraigados, empedernidos en el esquema social de muchos pueblos. Y aquí, esto que tú mencionas de los presidentes municipales, el cacicazgo, es uno de ellos, ¿verdad? Ligado a todos los vicios que hay. Sí, pero también tendrías que ver, o sea, yo entiendo el cacicazgo, pero hay ciudades como Monterrey, como Guadalupe, como Guadalajara, donde el cacicazgo ya no es esa imagen que se tenía, o sea, es un candidato que tiene acceso a y tiene cercanía con la población y que la población lo que nos demuestra, o sea, yo no niego lo que planteas, lo que te digo es que la población no ha roto todavía el paradigma de el que me da. Sí, es cierto, porque hay carencias. Porque hay carencias. Hay carencias Exactamente. Y mientras no rompa el paradigma va a ser difícil que entremos en el otro proceso, eso es lo que yo considero. Pero pues ahí vamos. No sé si Nora ya llegamos al minuto 26, mi querido. Otra vez. Sí, es que está bien interesante y está de mucha profundidad. Pudiéramos, yo creo, hacer como 3 semanas seguidas de programa. No, pues ustedes me dicen, ustedes dirán. Nora, Que ¿usted qué podemos tiene continuar. quiere preguntar algo, quiere comentar algo? No, ya, yo me quedo ya, porque nos vamos otros 20 minutos. No, pero realmente muy interesante el análisis profundo, como mencionan, un análisis de raíz y pues que toca fibras, híjole, bien sensibles, pero pues al final de cuentas así es la política. Y aquí yo me quedo aprendiendo y escuchando y tomando nota de todo. Muchas gracias. Pues yo creo David, que sí, nos queda poco tiempo, sí, pero si te pasas no hay problema. Aquí la idea es pedirte a ti una reflexión lo más concreta que se pueda sobre la situación de Morena en Nuevo León y el futuro de Morena en Nuevo León. sí. Muy bien. De entrada yo veo que las aguas están revueltas, porque si tú quieres hacer un perfil que satisfaga todos los puntos de vista, es muy difícil, porque ha habido gente que ha tomado actitudes de muy diversa índole, ¿no? Los que tomaron la sede del partido, los que han apoyado a ciertos dirigentes, ¿verdad? Le han pues dado a su apoyo en condiciones difíciles, pero hay reclamos de parte de mucha gente que es seria, de que ha habido un estancamiento, que no se reaccionó a tiempo en contra de las políticas del centro, ¿verdad? En términos de recursos, en términos de que se le hiciera caso a la militancia. El proyecto del IFP, del Instituto de Formación Política, pues yo creo que no pudo dar todo lo que se esperaba de él. De hecho, yo me acerqué a Morena también, pensando también que pudiera ser clave involucrarme con esto, ¿me entiendes? Mis demás compañeros estamos en el Zoom a la izquierda, pues pensamos igual, ¿verdad? Que el proyecto educativo puede ser la columna vertebral de un partido fuerte, pero desgraciadamente diferentes circunstancias nos fueron llevando a distraernos de ese proyecto que era para mí uno de los más importantes. Yo creo que la gente tiene que entender cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y aquí hay un problema vocacional, ¿verdad? ¿Para qué podemos servir en un momento dado? ¿Qué utilidad podemos aportar a la conformación del partido? ¿Verdad? Pero en una circunstancia como esta, donde está el agua revuelta por toda la fruición que produce, ¿verdad?
el encono de buscar una candidatura o de mantener una postura en un reclamo por algo que no se hizo, ¿verdad? Por ejemplo, la funcionalidad de los órganos del partido, hay quienes reclaman simplemente que con eso pues, se hubiera avanzado muchísimo si el Congreso funcionara, ¿verdad? Con los consejeros y todo esto, lo que implica. Por supuesto que eso también fue ninguneado desde el centro y quedó esto en una situación de franco desdén a todo lo que significaba Morena Nuevo León. Pero también el esquema de inversiones y de propósitos por parte del presidente, como que él está prefiriendo invertir y apoyar a la gente del sureste. Vemos los proyectos más grandes allá concentrados en esa zona, ¿no? El Tren Maya, lo que trae de turismo ahí con esto, la comunicación transísmica, las refinerías. Hay cosas que se están haciendo allá en una dimensión mucho más grande y de hecho esto ha sido la causa de los reclamos. Se le acusa al presidente de impulsar obras faraónicas, primero porque el momento se podía hablar de eso, en una pandemia pues todo el dinero tiene que gastarse ahí, rescátame porque mi empresa se está muy mal y yo necesito que me des dinero. Entonces él no cayó en el garlito, que ya estaba la cama tendida para eso, la cama ranchera, de que te endeudes, la dinámica que ya conocíamos todos, ¿verdad? Por la que optaban todos los anteriores gobernantes y dejaron al país en la ruina. Fue la dinámica de muchos países, ¿no? De muchos países también. De hecho, la recuperación no va a salir de buscar que haya una condonación importante de lo que se prestó, de los intereses que esto ha significado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y por supuesto, pues esto conlleva a fallas en la economía muy serias, ¿no? Las funciones de la economía, la producción, la distribución y el consumo, pues están en una situación difícil. Sin embargo, el salario ha aumentado en un 60% y no ha habido inflación, que era una de las predicciones apocalípticas de la gente que seguía al pie de la letra todo el ideario del neoliberalismo. Se ha demostrado que eso ya quedó fuera de escena, ¿verdad? Por la misma gente del Fondo Monetario Internacional, que es lo más sorprendente, ¿verdad? ¿Qué es lo que planteabas tú en un principio, no? Sí. El reconocimiento que el mismo fondo, México es un país que sin préstamos, aunque nos inventan que ha subido la deuda, lo cual es un invento, porque no ha subido en cuanto a lo que se debe, que es dólares. Cuando ellos lo convierten a pesos mexicanos, pues sí, ha habido variables, pero por la cuestión del precio, del dólar. pero no porque se haya hecho un préstamo más. Sí. Y que México, con la pura recuperación de intereses, de impuestos, con la pura recuperación de los gastos mal habidos, con la recuperación de algunas ONG, de fideicomisos que estaban ahí tirándose, logró salir adelante en todo esto de la pandemia. Y esto, bueno, definitivamente a los morenos como que todavía no les llega el 20 y no entienden parte de este proceso. Pero vamos a tener que centrar bien nuestra idea en ese sentido y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el eje fundamental va a ser la formación política. No sé si el instituto como está nos va a dar resultado, pero que la formación política es el eje de lo que nos va a sacar adelante, sí. Quiero agradecerte, David, David Eduardo, para que veas que no se me olvidó la rectificación que hiciste, agradecerte esta participación, este apoyo que deja todavía cosas ahí pendientes que sería interesante seguirlo revisando. Desde luego. Vamos a buscar una fecha posterior para planear incluso ya un tema específico y caminar en ese sentido específicamente. Ya la gente te conoce, ya saben quién es David. Yo creo que estamos nosotros en la ruta, porque si
hablamos de educación, esto que estamos haciendo tiene que ver con eso. Claro. Las sesiones de Zoom tienen que ver con eso, ¿verdad? Ujú. Yo De creo una que manera más estamos en dinámica, más flexible, pero no hemos salido del tema. No y de la estamos- idea central sí, que de nos la lleva idea hacia central, allá. exactamente. Bueno, quiero agradecerles, Nora, muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes por su Y Gracias. gracias, David. Estamos Nos platicando veremos. y pronto te voy a buscar de nueva cuenta. Desde luego. Bueno, hasta desde luego, que sí. Hasta y luego. estamos en Mucho esto. gusto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.